Buenos días, muy buenos días. Hoy jueves 10 de octubre del 2024. Estamos transmitiendo aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza. Y nuevamente, ¿verdad? Continuamos con los atributos de Dios. Yo estoy sorprendida de todo lo que hemos caminado este año, casi más de 10 meses, más de 30 temas. Y la semana pasada Oli nos dio una maravillosa clase hablando de los títulos de Dios como soberano. Oli nos hablaba de que Dios es Señor, de que Dios es gobernante, de que Dios es Rey y que a través de estos títulos, estos nombres que comunican verdades acerca del atributo de Dios y la obra de Dios. Y bueno, pues esta mañana vamos a continuar y vamos a hablar de la extensión de la soberanía de Dios. Así que prepárate, prepara tu Biblia, tu cuaderno, tu café y toma este tiempo, un tiempo que todas necesitamos, porque solamente cuando miramos quién es Él, nosotras recobramos nuestro lugar en este mundo, recobramos quiénes somos, tomamos el lugar que Dios nos ha dado con una identidad clara de ser perdonadas, amadas, aceptadas, valiosas y capaces. Pero yo no me puedo mirar hacia adentro porque no lo voy a encontrar, no lo voy a poder identificar o lo haré de manera incorrecta y yo lo tengo que ver a la luz de mirar a nuestro soberano Dios. Y vamos a orar juntas esta mañana para pedirle al Señor. Padre, te rogamos esta mañana que en el poder de tu Espíritu Santo tomes control de este tiempo. Gracias, Señor, por esta forma en que podemos comunicarnos a través de esta plataforma y te alabamos, Dios, por todo lo que nos has permitido caminar, Señor. Sé que hay mucho más. Eres un Dios inescrutable, un Dios insondable, pero esta mañana, Señor, ayúdanos a entender tu soberanía. Este atributo, esta doctrina de la soberanía de Dios que nos manifiesta, que nos muestra de tu poder, de tu dominio, de tu ejecución sobre este mundo que tú creaste. Señor, te damos gracias, Padre, y rogamos, Señor, que toda nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente esté inmersa en lo que vamos a leer en tu palabra y que tú nos guíes a buen puerto para terminar con una clara doctrina, con claridad de pensamiento, con decisiones, con cosas que vas a imprimir en nuestro corazón y que van a transformar nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras acciones, porque reconoceremos a la luz de tu palabra que tú eres el Dios soberano, el Dios que gobierna nuestras vidas y nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues iniciemos con un poquito de café. Y vamos a hablar de esto, ¿verdad? De la que muchísimas veces con frecuencia nosotras nos estamos preguntando cuáles son los límites de la soberanía de Dios. ¿Cuáles son los límites? ¿Hay alguna criatura o actividad que no esté bajo su gobierno? Y la respuesta en la escritura siempre es clara. Todo ser viviente, todo cosa creada, todos los eventos de la historia, absolutamente todos están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo al hombre, está más allá de los límites de su gobierno. Él es el creador y el sustentador, y ya lo veíamos en la doctrina de la creación. Él tiene el exclusivo e inescrutable derecho de gobernar todos los reinos y todas las criaturas conforme a su voluntad y beneplácito. Dios hace todo lo que desea, amigas. Y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra, ni en el infierno que pueda cambiar o estorbar lo que Él ha determinado. Las siguientes declaraciones que vamos a ver en el libro de los Salmos, y los Salmos está lleno de alabanzas, y también está lleno de toda esta doctrina de la soberanía de Dios, porque es el reconocimiento de quién es Él. Entonces,
en esas declaraciones que vamos a ver cómo la Escritura habla de la absoluta soberanía de Dios. Y para eso me encanta siempre que tengas tu Biblia, la Biblia de papel o la electrónica, pero que tú puedas ver y subrayar y tomar ahí notas. Vamos a ver para arrancar el Salmo 33, 11. Y aquí en este Salmo nos habla y dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La referencia al corazón de Dios es una expresión antropomórfica. Ya lo veíamos desde el inicio, ¿verdad? Es decir, Dios está atribuyéndose a sí mismo características humanas para poder nosotros comprender, para podernos a nosotros comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que nosotros lo podamos abrazar, comprender, entender. Y entonces los planes del corazón de Dios se refieren a sus decretos que son seguros, son inmutables, porque permanecen para siempre. En el Salmo 103, verso 19, ahí mismo en los salmos que te decía, están ricos de alabanzas al Señor, reconociendo su soberanía. Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. Entonces, nuevamente nos habla, ¿no?, de una manera clara cómo esta expresión de que nos está comunicando que su dominio, ¿verdad?, es firme, es seguro, es un dominio totalmente permanente, y el trono de Dios y sus decretos soberanos son inamovibles. Más adelante, si avanzamos en el Salmo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y la palabra place significa deleitarse o agradarse. Los teólogos comúnmente hablan del beneplácito de Dios. Esto significa que las decisiones que Dios toma, esas decisiones que Él ejecuta, no son movidas meramente por la lógica, el cálculo, la razón, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Nosotros usamos la lógica, calculamos, vemos, analizamos, estamos pensando, usamos el raciocinio. Pero en el caso de Dios, ¿verdad?, no son movidas por capricho. Dios hace lo que está en conformidad con su santidad, su justicia y su amor. Y todo esto le trae a Él deleite. Entonces, así es como ejecuta Dios, ¿verdad?, su voluntad. Así es como Él hace sobre este mundo. Ejecuta su soberanía. Seguimos adelante en el Salmo 135 y vamos ahora al versículo 6. Salmo 135, versículo 6, y dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando se refiere a los cielos, cuando se refiere a la tierra y los mares, es una manera poética que está usando el salmista para decir y haciendo referencia a la totalidad de la creación. No hay excepción, está hablando de toda la creación. Pero aquí el salmista va aún un poco más lejos al mencionar todos los abismos. Todo rincón de la creación está bajo el dominio, bajo el gobierno de nuestro soberano Dios. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice:
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El verbo que usa aquí, ¿verdad? Que él obra, que él hace todas las cosas, porque cuando lo vemos en la versión de las Américas, dice que él hace según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, cuando está hablando de ese propósito, de ese obrar, de ese hacer las cosas, está comunicando también energía y eficacia. Dios logra todas y cada una de las cosas conforme a su voluntad, con energía ilimitada y eficacia perfecta. La verdad de todo esto, amigas, es de que Dios hace todo lo que desea en todo ámbito de la creación. No solo nos muestra que es un testimonio de su soberanía, sino también de su omnipotente poder. Él es todopoderoso y por lo tanto no hay criatura o poder que se le pueda oponer. En el libro de Segunda de Crónicas, ahí vamos a revisar en Segunda de Crónicas, versículo 26, dice: y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirte. Absolutamente nadie puede resistir a Dios. No hay poder que esté por encima de él. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 13, dice: pero él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Lo que desea su alma, eso hace. La palabra único se traduce del vocablo como uno. La idea comunicada es que Dios es inmutable. Y cuando se está refiriendo aquí a su alma, es una expresión nuevamente antropomórfica. No hay nada que sea imposible, inalcanzable o esté más allá del alcance de la voluntad o el deseo de Dios. Vamos al libro ahora de Proverbios. En Proverbios 21, 30 al 31, dice: no vale sabiduría ni entendimiento, ni consejo ante el Señor. Se prepara al caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Nada le puede detener, nada le puede resistir. Es importante entender que también hay una relación directa entre la soberanía de Dios y su capacidad de prever o predecir el futuro. Y esto es importante, amigas, porque muchas veces vemos o interpretamos, ¿verdad?, cómo Él prevé o predice el futuro. Y vamos a leer con el profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10. Y siempre hablamos, ¿verdad?, de que Él ya lo sabe, Él ya sabe lo que está por delante. Y dice en Isaías 46, versículo 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que haré todo lo que quiero. Lo que está diciendo esta declaración finalmente es: mi propósito será establecido y todo lo que quiero voy a realizar. Muchos creyentes, amigas, equivocadamente atribuyen esta capacidad de Dios que tiene de predecir el futuro a su omnisciencia, sin pensar en su soberanía. Sin embargo, como este texto está demostrando, Dios conoce el futuro perfectamente.
No solo porque Él es perfectamente omnisciente, sino porque también es absolutamente soberano. Él ha decretado cada suceso desde el comienzo hasta el final. Y Él está dirigiendo todas y cada una de las cosas conforme a lo que Él ha decretado. Dios conoce el futuro no porque mira a través de los corredores del tiempo y ve cómo van a suceder las cosas, sino porque Él es el autor del futuro y está dirigiendo todas las cosas conforme a su plan. Amigas, cada una de nosotras podríamos esperar de manera lógica que vamos a abrazar la doctrina de la soberanía de Dios. No solo porque es una doctrina bíblica y porque es verdad, pero la realidad es que observamos en el día a día, en la práctica, que esta doctrina es verdadera, es perfecta y que Dios es soberano. Eso significa que Él es lo más alto y lo más grande que existe. Él controla absolutamente todo, su voluntad es absoluta y hace todo lo que Él desea. Pero cuando oímos estas afirmaciones, las podemos comprender, y yo estoy segura que tú ahorita estás totalmente de acuerdo conmigo, y cuando leemos estos pasajes, nosotros decimos, realmente Dios es soberano. Esto es algo razonable, es algo bueno, y por lo general lo podemos manejar hasta que Dios permite que nos suceda algo que no nos gusta. Y tú y yo lo hemos vivido. Tú y yo hemos pasado por ahí cuando han ocurrido cosas que no nos gustaban, que no estaban en nuestros planes y que estamos pasando por momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos de dolor. O pueden ser cosas grandes o cosas aún pequeñas, pero que han roto y han mostrado que los planes que teníamos no van a suceder, que tomaron un rumbo totalmente distinto. Entonces nuestra reacción normal es resistir la doctrina de su soberanía. Más que encontrar consuelo en ello, nos enojamos con Dios. Y lo he visto y yo lo he vivido también. Yo recuerdo en algún momento, en una situación muy complicada que estábamos viviendo de un negocio que estaba quebrando y estábamos entregando todas las posesiones al socio. Y recuerdo que me detuve un momento y volteé al cielo y le dije, Dios, ¿algún día te daré gracias por esto? Porque realmente mi carne, amigas, estaba resistiendo. Yo no lograba ver más adelante, ¿verdad? Y así le dije, no lo entiendo, no comprendo, es muy doloroso esto que está pasando. Y yo no sé si algún día voy a voltear a ver atrás y ver esta escena y podré darte gracias por este momento, pero en este no veo, ¿verdad? No siento tu amor, no siento tu protección, no siento tu cuidado. Me sentía desamparada ante la situación, pero sabía que Él estaba ahí. Y lo único que hice fue cuestionar, ¿verdad? Preguntarle. Hoy en día lo veo hacia atrás y digo, Señor, gracias que quebró ese negocio. Gracias. Amigas, viendo hacia atrás, mis hijas se hubieran perdido en muchas situaciones, ¿verdad? Del mundo, seguramente por el descuido y la atención que yo tenía que tener en ese negocio. Alex y yo hemos analizado, tal vez estaríamos divorciados. Era un negocio que requería y que absorbía nuestra mente, nuestro corazón, y que nosotros creíamos malamente que seguíamos haciendo la voluntad de Dios en medio de todo eso. Pero bueno, hay otras cosas diferentes y lo sé perfecto, y hay situaciones, y si Dios nos lo permite, la próxima semana estaremos viendo la soberanía de Dios en el sufrimiento. Pero entiendo que muchas veces esta manera de resistir a su soberanía, más que encontrar consuelo en ello, nos enoja con Dios. Si Él puede hacer todo lo que desea, nuestra pregunta es ¿por qué permite que suframos? Y nuestro problema es una incomprensión de la doctrina y un conocimiento inadecuado de Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos abrazar la verdad y reconocer, amigas, que es de vital importancia comprender la doctrina de la soberanía de Dios. Y una cosa es interesante que yo quiero compartir esta mañana contigo, es que cuando estaba buscando en las Escrituras una definición concisa de la soberanía de Dios, me sorprendí al aprender que la definición no se encontraba en el Nuevo Testamento.
ni en la pluma del apóstol Pablo, ni la teníamos en Moisés, ni tampoco en alguno de los grandes profetas como en Isaías o Jeremías. Y cuando iba avanzando, a pesar de que el material nos marca dos versículos en el libro de Daniel, me sorprendió cuando empecé a investigar un poco más, a meterme en la palabra, que la definición más clara de la soberanía de Dios viene de los labios de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él es el que reconoce la soberanía de Dios y la expresa no de mala gana, sino en un reconocimiento de adoración y alabanza. Y vamos al libro de Daniel, y yo te voy a pedir que abras ahí tu Biblia, porque vamos a permanecer en este libro casi lo que resta de esta clase, porque te decía que aunque el autor, el material nos marca Daniel capítulo 4, verso 34 y 35, que es lo que voy a leer ahorita, vamos a sumergirnos un poco más atrás para entender todo el contexto. Pero vamos arrancando ahorita leyendo esto. Daniel capítulo 4, verso 34 y 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En esta porción de la escritura, ¿verdad? Nosotros podemos ver una declaración grandiosa. Es una de las declaraciones más grandiosas en todas las escrituras tocante a la soberanía de Dios sobre su creación, sobre su gobierno, sobre su soberanía. Este reconocimiento que está haciendo aquí Nabucodonosor es de verdad impactante, porque lo vamos a desmenuzar, ahora lo vamos a ver. Es un hombre que sabe más de la soberanía humana. Este reconocimiento de la soberanía de Dios está hecho por un hombre que sabe más de la soberanía humana que cualquier otro. Entre los reyes de la historia, este es el rey de reyes, y me llamó también la atención porque así lo dice Daniel 2:37, por eso te digo, vamos a permanecer un buen rato aquí. Y yo decía, ¿cómo? El mismo Daniel se lo dice, porque está reconociendo rey de reyes con minúscula la palabra rey, pero así es reconocido. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eso me impactó, porque siempre que hablamos de rey de reyes, estamos hablando de nuestro Dios soberano, pero en ese momento a este hombre se le está reconociendo de esta manera. Asimismo se le dice que él es la cabeza de oro en Daniel 2:38. Dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en su mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Él es la cabeza de oro, está diciendo, al comparar al resto de los imperios del mundo con este reino. Los primeros son descritos como inferiores y lo estamos viendo porque se está haciendo aquí la interpretación de este sueño y lo vemos desde el versículo 39 al 43 aquí en este capítulo 2. En nuestro mundo no tenemos un líder político. Yo estaba pensando, ¿verdad? ¿Quién se le podría comparar ahorita, en la actualidad, con este hombre, con todo el poder político que tenía y con todo lo que él estaba gobernando en aquel tiempo, en aquel mundo conocido como Babilonia? No tenemos un líder político que ni siquiera se aproxime a la clase de soberanía humana que vemos en Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un hombre de un gran poder militar y político. Gobernó la nación de Babilonia con puño de hierro, y Babilonia dominó todos los poderes del mundo de aquellos días. Era el comandante que derrotó todos los poderes que estaban alrededor, destruyendo especialmente en todo este relato que vemos
arrancando capítulo 1, destruyó a Jerusalén, y quien llevó cautivos a Babilonia a la mayoría de los judíos. El pueblo de Judá parece insignificante e impotente frente a este gran hombre. Pero el Dios de los judíos es el único Dios verdadero y grande. Y Dios quiso demostrar su soberanía en la historia y sobre todo, sobre todas y cada una de las naciones de la tierra, trayendo a un sumiso Nabucodonosor a arrodillarse ante él y adorarle. En los capítulos 2 al 4, Daniel describe 3 elementos que se van a desarrollar a través de 3 eventos que llevaron a Nabucodonosor a arrodillarse con sumisión ante el Dios de los judíos. Y eso es lo que vamos ahorita a analizar, y podemos ver estos 3 eventos, cómo Dios va a demostrar su soberanía sobre la tierra, y también veremos cómo Dios es soberano sobre la historia. Entonces vamos al capítulo 2. Me encanta el libro de Daniel, ¿verdad? Hay una serie de MacArthur que se llama Una vida sin concesiones, son como 3 audios, y yo me he deleitado por años en este libro, y me acuerdo que con 2 amigas caminamos en la vida de Daniel casi por un año, revisando de manera detallada el libro de Daniel. Y dice, en este capítulo 2 vamos a ver el sueño de Nabucodonosor y una revelación divina. Como resultado de la persistente rebelión de Israel en contra de Dios y su fracaso en seguir las advertencias de los profetas, Dios levanta a Babilonia de encima de todos los pueblos para derrotar y destruir a Jerusalén a través de una serie de campañas militares. Entonces, cuando vemos todo esto, lo que se está desarrollando aquí, es así como Daniel fue llevado cautivo junto con sus 3 amigos. Estos 4 jóvenes se distinguieron de los demás por su sabiduría, y Daniel también era capaz de interpretar sueños y visiones. Si tú recuerdas, en el capítulo 1, Daniel dice que no comerá de la mesa del rey, porque él decide realmente honrar a Dios a través de todo esto. Una noche Nabucodonosor tuvo un sueño que no comprendió y que le provocó muchísima angustia. En medio de todo eso, convoca a todos los hombres sabios de su reino, deseando tener la certeza de que le podrían dar una interpretación que fuera genuina. Pero lo primero que él hizo es que les dijo que no les contaría el sueño, pero que ellos tenían que interpretar la respuesta y la interpretación de manera sabia y contundente a eso que él había soñado. Y vamos a leer aquí capítulo 2, verso 10 al 13. Dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Entonces ellos decían, ¿verdad?, ¿cómo nos gustaría revelar esto? Pero para nosotros es imposible y estamos totalmente limitados. El rey desconocía el significado de su sueño, y los sabios de la tierra sabían que era humanamente imposible saber lo que el rey había soñado. Sin embargo, Daniel era un siervo del Dios más alto, del Dios soberano. Era el siervo del Dios soberano, el Dios del universo, y su Dios podía revelar el sueño y su significado. Daniel fue puesto en una situación en la cual debía actuar, pues todos los sabios estaban condenados a morir. Y Daniel y sus 3 amigos comenzaron a orar para que Dios le revelara ese sueño y ese significado. Daniel alabó al Dios soberano, y después de haber orado pide la revelación. Y vamos a leer del verso 19 al 23. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo:
Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El sueño no solo fue producto de la sabiduría de Daniel, fue revelado por el Dios vivo. Dice el verso 28, pero hay un solo Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Nos encontramos aquí, amigas, que las palabras del rey indican su reconocimiento que el Dios de Daniel es un Dios soberano. El Dios de Daniel no solo es un Dios, sino es el Dios de dioses. Es el Dios que es soberano no solo sobre los poderes celestiales, sino que también sobre los poderes terrenales, y también se refiere a él como el Señor de los reyes. Además, Nabucodonosor alaba al Dios de Daniel porque él le revela todos estos misterios. Dice el verso 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Y va explicando y desarrollando todo lo que es este sueño. Y dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y termina diciendo acá en el verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior, y está explicando cómo va a derrumbarse este reino. Pero finalmente, en medio de todo eso, le está diciendo, la cabeza de oro era grande, pero la piedra cortada, no por mano, era mayor. El rey Nabucodonosor era grande, pero el reino del futuro era uno que permanecería para siempre. Nabucodonosor reconoció que su reino era inferior al reino eterno, que establecería más adelante, y que él era inferior a aquella piedra que establecería ese reino. También tomó conciencia que el Dios que había revelado ese reino futuro era el Dios soberano de la historia. Solo ese Dios podría revelar futuros reyes y reinos, pues solo un Dios que controla la historia puede predecir esa historia con los siglos de anterioridad. Y bueno, todos sabemos cuál es ese reino, con esa piedra que no fue cortada por mano humana, que es el reino que permanecería para siempre, y es ese reino eterno que viene a establecer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él termina adorando, reconociendo, sabiendo que Dios es Dios y que Él es el soberano y que está por encima de Él absolutamente, gobernando todo lo presente y lo futuro, lo que está por venir. Vamos al capítulo 3 y vemos ahí la imagen de Nabucodonosor y los tres amigos de Daniel. Y yo estoy segura que tú has leído toda esta porción. Y al parecer el hecho de que Nabucodonosor fuera la cabeza de oro, lo que se le había dicho en el capítulo, como lo vimos ahí en el capítulo 2, se le subió a la cabeza. El rey solo se preocupó de su grandeza y no de la grandeza de Dios y del reino que se establecería sobre la tierra. Hizo una imagen de oro y ordenó a todos que debían postrarse ante ella y adorarla. Todos los que escuchaban la señal de la música se debían de postrar adorando a esa imagen, excepto aquellos judíos fieles como los tres amigos de Daniel que no lo hicieron. Cuando el rey se entera
que estos 3 judíos no se postraban, su impulso fue de rabia y convocó a estos 3 jóvenes y les dio una última oportunidad para aplacar su ira. Su declaración final determina que se debería mostrar, ¿verdad? En última instancia, el adorarle a él, aprendiendo y mostrándoles este decreto en donde ellos tenían que obedecer. Pero nuevamente Dios aquí tiene una lección soberana para Nabucodonosor. Aparentemente este rey había olvidado que su soberanía era relativa y que había sido divinamente concedida por Dios. Nabucodonosor no tenía nadie superior, así lo interpretaba él, pensando, soy la cabeza, soy el rey, la cabeza de oro, y todo tiene que rendirme pleitesía, tienen que rendirse ante mí. En medio de todo esto, ¿verdad? Vemos cómo su poder nuevamente va a ser desafiado por estos 3 hombres judíos que no están dispuestos a adorar esta estatua dorada, ordenándole a estos hombres adorarla. Sin embargo, ellos no van a romper esos límites, sabiendo que su compromiso, su lealtad es al único Dios, al Dios verdadero. Entonces, estaba uniendo su grandeza y su poder con sus dioses al haberse negado al único y verdadero Dios, el Dios de Israel, a quien previamente había reconocido como Dios de los dioses y al Señor de los señores. Él había olvidado todo esto y ahora los 3 amigos de Daniel deseaban obedecer, sí, a Nabucodonosor como el rey a quien Dios había puesto como autoridad, pero no estaban dispuestos a adorar a él como un Dios. No lo iban a hacer. O sea, sí eres una autoridad, pero no al grado de que nosotros vamos a adorarte como Dios. Debían obedecer al único Dios verdadero, incluso si ello significaba desobedecer a un rey tan poderoso como Nabucodonosor. Y la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor al desobedecerlo lo hacen como un acto de sumisión a aquel que tiene la soberanía absoluta, que es el Dios de Israel. Su respuesta revela la profundidad de la comprensión que tenían de la soberanía de Dios. Sus palabras expresan la confianza que tenían en la soberanía del único Dios verdadero. Y vemos aquí, ¿verdad?, que en medio de toda esta situación, Él es capaz de hacer todo lo que desee. Él no considera las órdenes de los hombres y hace como según le place. Y amiga, quiero que observemos aquí, debido a que la soberanía de Dios es capaz de hacer lo que le plazca, estos 3 siervos de Dios no dicen lo que Él debe de hacer. Y esto es importante, porque ellos están realmente abrazando la soberanía de Dios, no esperando, con esto tú nos vas a salvar, ¿verdad? Como yo te estoy reconociendo, te estoy obedeciendo, tú ahora tienes que salvarme. Esto es un asunto de tu voluntad, porque ellos se rinden a la voluntad de Él y Él hará con ellos lo que le plazca. Y están convencidos que Él puede liberarlos, y lo puede hacer. Los puede liberar de la mano de este rey, pero esta liberación puede ser de 3 formas distintas. Los puede liberar de ser echados en el horno. Los puede liberar de adentro del horno. O los puede liberar a través de la muerte, resucitándoles en el día postrero. Entonces, muchas veces nosotros traemos una idea y creemos que esa se va a cumplir. Y como yo estoy rendida a Dios y estoy obedeciendo a Dios y estoy sujeta a Él, entonces mi liberación o la situación en la que estoy enfrentando va a ser como yo lo he determinado, lo he pensado, lo creo. Pero a mí me impacta, ¿verdad? Yo lo había visto hace tiempo esto y hoy cuando lo vuelvo a recordar digo, es cierto. Esto es abrazar realmente la soberanía de Dios. Eso es creerle a Dios. Si no sé cómo va a ocurrir.
No tengo idea, yo tengo expectativas, ¿verdad? Yo creo que ellos, claro, decían, Señor, sálvanos de este horno, que ni siquiera entremos. Pero la realidad es que no sé cómo va a ocurrir, pero tú eres soberano y en medio de todo esto tú sigues gobernando y tú sigues teniendo el control de todas estas circunstancias. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Ellos no lo sabían. Su liberación está dentro del propósito soberano de Dios y ellos no hacen esfuerzo alguno por decir qué método debe de emplear Dios. Eso es un asunto del Dios soberano. Y este rey está lleno de ira con la respuesta a estos tres hombres que se atrevieron a desafiar su decreto soberano. Y muchos hemos leído esta parte en donde ordenó a sus siervos calentar el horno 7 veces más, mucho más allá de lo habitual, y arrojarlos a él, a estos tres hombres, al horno. Y vamos a leer aquí en el capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El fuego era tan intenso, amigas, que estos siervos del rey que estaban a cargo murieron a causa del calor. Una vez que estos tres hombres estuvieron dentro del horno, lo que el rey vio cuando él miró adentro le asombró completamente. Verso 24 y 25 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. La cuarta persona, amigas, esa cuarta persona en el horno junto a los 3 hombres arrojados, apareció como uno de los dioses, obviamente, del Dios verdadero. Estos tres hombres son abrazados, ¿verdad? Por ese, y nosotras sabemos quién es. Dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Al ver la mano de Dios libertada a los 3 hombres que él había intentado intimidar con su poder, Nabucodonosor ordenó que los sacaran del horno. Y cuando salieron de ahí, observó que no estaban heridos, que no estaban afectados en absoluto por el fuego, por ese intenso calor. Y las llamas que aniquilaron a los otros siervos no les habían tocado. Que ni siquiera habían sufrido quemadura de uno solo de sus cabellos. Ni siquiera tenían olor a humo. Cuando yo leo esto me impresiona, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios ha permitido que pasemos por pruebas, situaciones y circunstancias, ¿verdad? En donde Él nos ha abrazado y ni siquiera, dice, salieron con olor a humo. Dice el verso 28 y 29, dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Un reconocimiento pleno, ¿verdad? Decir, ese es el Dios verdadero y que nadie se oponga ante él y que nadie, ¿verdad?, blasfeme contra él. Pero avanzamos y vamos al capítulo 4, que aquí le he puesto, ¿verdad?, de caviar a hierba. Y en el capítulo 4 de Daniel es el evento de la coronación final en el trato de Dios con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este capítulo 4 es narrado en parte por el mismo rey. Déjame tomar un poco de café. Y bueno, es que esto se pone más intenso, ¿verdad? Entonces ya pasaron 2 eventos, amigas. O sea, ya vio, ¿verdad?, la mano de Dios, ya vio esta situación, ya le interpretaron el sueño, ya les dijeron
quién era, él reconoce a Dios, él ve esto del horno de fuego, ya es para que tu corazón esté muy convencido de todo ello. Pero en el capítulo 4, él empieza narrando él mismo, ¿verdad? Y dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicado. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces él confiesa su arrogancia y orgullo y su humillación por la soberana mano de Dios. Él está hablando, ¿verdad?, en este capítulo con alabanza al Dios soberano de Israel. Él sigue diciendo, cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. La caída de Nabucodonosor toma lugar después de haber sido advertido de la humillación por Dios en un sueño que le espantó. Versículo 5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Todos los sabios de Babilonia fueron incapaces de interpretar el sueño, incluso después de haberles relatado, cuando Daniel fue llevado delante de este rey, cuando le describe su visión. Y Daniel le explica, ¿verdad? Le da la interpretación del sueño y le alarmó, le alertó sobre ese sueño, en donde había un mensaje de advertencia, un mensaje de amenaza por esa caída dramática que iba a vivir y que estaba advirtiéndole. De la misma manera en su posición de grandeza del rey que fue dada por Dios y que tenía que reconocer. Tú estás aquí, Nabucodonosor, porque yo soy rey, porque yo lo he decidido. Pero le está diciendo que si no se humilla ante él, le será quitado. Y de ese modo el rey debía humillarse, porque si no, viviría las consecuencias durante 7 años. La majestad y el esplendor que alguna vez había gozado este rey serían ahora cambiados por humillación, de tener la apariencia y conducta de una bestia. A ese grado se le estaba dando esta advertencia. Todo eso tendría que haber sido para que el rey pudiera darse cuenta que le convenía humillarse. Debía aprender que la soberanía humana es otorgada a los hombres por medio de la soberanía divina. Y cualquiera que fuera el tipo de soberanía que tuviera el rey de Babilonia, era una soberanía limitada y delegada. La posición y el poder del rey no se debía a su grandeza, sino que más bien a la grandeza de Dios, que le dio su posición de poder. En esta palabra de advertencia que vemos a través de la interpretación de este sueño que hace Daniel, también hay un doble mensaje de esperanza. Primero, al rey se le dijo que podía evitar el destino sobre el cual se le advertía en el sueño, y lo vemos en el versículo 27, capítulo 4, 27, que es ahorita en donde estamos. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Este es un mensaje de esperanza, aun si Nabucodonosor ignorara esta advertencia, incluso si se humillara a convertirse en una bestia. Esto era solo temporal, ¿verdad? Si esto ocurría serían 7 años, y esta humillación iba a producir el fruto de arrepentimiento y por lo tanto se iba a restaurar nuevamente su reinado. Nabucodonosor se le ofreció la esperanza de la restauración si se arrepentía, y en ese momento de la advertencia o después de haberse humillado, y podemos deducir de la propia confesión de este rey que no prestó oído a la advertencia que Dios le dio por medio del sueño y de la interpretación de Daniel. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Un año más tarde, neciamente se envaneció de su soberanía como si fuera él el responsable de todo el éxito de su reinado. Y como resultado del sueño,
esto se hace realidad. Yo no conozco humillación más grande que la que tuvo que pasar este gran rey, ni hombre alguno que haya tenido que pasar por algo parecido. Es difícil comprender la dolencia exacta porque la explicación que se da aquí en cuanto a lo que se narra en términos de la apariencia que tiene y no de la enfermedad que tenía realmente, porque no se trata que le crecieron plumas, sino que su cabello había crecido tanto y tan desordenadamente que aparentemente parecían como si fueran plumas en vez de cabello. Y dice que sus uñas no eran garras de ave, sino que estaban tan largas que parecían garras. Y encima de todo esto, el rey comía pasto, igual que el ganado, y obviamente su mente estaba totalmente perturbada. Entonces, más allá de cualquier cosa, yo lo que alcanzaría a ver es que todo esto, ¿verdad?, terminó siendo algo tan perturbador para él, algo emocionalmente fuera de lugar, en donde él pierde la razón, él pierde el control, ¿verdad?, de su propia vida emocional, físicamente, ¿verdad?, está totalmente con esta apariencia total desordenada. Y cualquiera que haya sido la dolencia que estaba experimentando este rey, cumplió el propósito divino en el marco del tiempo exacto que había señalado Dios. 7 años. Al finalizar estos 7 años, el rey dirigió su vista hacia el cielo y su sanidad le fue otorgada. Su sanidad fue restaurada. Inmediatamente él volteó a ver al Dios Altísimo y confesó que solo Él era el soberano y que Él hace lo que desea hacer, de manera que nadie debería atreverse a desafiar sus obras. ¿Ya entendiste ahora sí, Nabucodonosor? O sea, ya es la tercera. O sea, ya lo entendiste. Y él dice en el verso 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Si el gobierno de Dios no fuera eterno, si hubiera la más mínima posibilidad de que su poder pudiera ser disminuido o su trono usurpado, entonces sería difícil que su pueblo confiara en él. El hecho de que el carácter y la soberanía de Dios sean inmutables debería conducirnos a cada una de nosotras, amigas, a tener la mayor confianza de sus promesas y de su providencia. Debería conducirnos y conducir a los enemigos de Dios a levantar la bandera blanca y a buscar la paz antes de que sea demasiado tarde. El verso 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Debemos asegurarnos de que entendemos el lenguaje que está siendo usado aquí. Esto no significa que Dios desprecia su creación o no se preocupa por lo que ha hecho. Una de las verdades más sorprendentes de la Escritura es que es un Dios tan grandioso que está dispuesto a condescender para cuidar a cada una de nosotras. Como el salmista pregunta, admirado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Y la idea que está comunicando a través de todo esto es que en ese texto es la comparación de su grandeza, la grandeza de Dios y todo su cuidado para toda la creación junta es como nada. Su grandeza es tan maravillosa, tan excelsa, que toda la creación junta es como nada. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? Que Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y todos los habitantes de la tierra son como nada. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? La verdad expresada en este texto es poderosa. No hay fuerza en el cielo ni en la tierra que pueda refrenar la mano de Dios. Y no hay sabiduría que pueda cuestionarlo o refutarlo. La soberanía de Dios es una verdad que no se aprende rápido. Lo estamos viendo aquí con este rey. No es algo que se aprende rápido, amigas, o fácilmente.
La soberanía de Dios está claramente revelada en las Escrituras, pero con frecuencia es necesario pasar por una secuencia de circunstancias adversas antes de que sea parte de nuestro pensamiento y de nuestra conducta. En estos 3 capítulos que hemos visto de Daniel, Dios está convenciendo, ¿verdad? Y termina convenciendo a Nabucodonosor de una manera progresiva de su soberanía. Nabucodonosor profesó creer en la soberanía de Dios en el capítulo 2, después de que el sueño fue revelado e interpretado por Daniel. Pero en el capítulo 3 vemos que el rey intenta obligar a quienes están bajo su autoridad a adorar un ídolo, una afrenta al Dios soberano de Israel. Cuando Dios libera a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente, nuevamente Nabucodonosor proclama que Dios es soberano. Pero en el capítulo 4 vemos a este mismo rey exaltándose a sí mismo, lleno de orgullo, y al Dios que lo tiene que humillar nuevamente, ¿verdad? Durante estos 7 años de enfermedad. Yo creo que ahí ya le quedó grabado, le quedó claro, de hecho ya nunca más, ¿verdad? Porque de hecho pues ya no volvemos a ver más de todo esto. De hecho aquí acaba todo este proceso, ¿verdad? En donde ha trabajado con este rey y vio la relación de la soberanía de Dios con la futura historia del mundo. En este capítulo 13 le mostró al rey la relación de la soberanía de Dios y su poder para decretar leyes y castigar a los hombres. Y en el capítulo 4 el rey Nabucodonosor comienza a ver cómo la soberanía de Dios está relacionada con sus actitudes personales y con sus actos como rey de Babilonia. Este rey comenzó a ver ya su posición y su poder de una manera diferente, con una medida de grandeza personal, la cual fue anulada con ese orgullo. Dios le enseñó de manera específica a Nabucodonosor que su posición y su poder eran dados por él, y era una manifestación de su grandeza y no del hombre. Dios levantó y levanta a los que él quiere y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El poder y la posición son privilegios otorgados por Dios. También son una mayordomía de los cuales no debemos llenarnos de orgullo, sino que debemos de aprender a usarla para beneficio de los demás. Hoy en día nosotros vemos muchos líderes que por razones similares a las de Nabucodonosor desean gobernar y no desean servir a los demás, sino ser servidos. Y bueno, esto nos lleva a reflexionar que aquellos que tienen cargos de poder y prestigio deben de estar atentos con el orgullo y deben recordar siempre que este liderazgo es tanto concedido por Dios como una manifestación de su grandeza. Pero también, amigas, a mí me lleva a pensar, ¿no? En el área en que nosotros nos movemos con las personas que tenemos ahí en nuestra casa, en nuestro espacio, en el trabajo, en el ministerio. ¿Cuántas veces no nos llenamos de orgullo y de soberbia? ¿Cuántas veces no oímos? ¿Cuántas veces creemos que las cosas van a suceder como nosotros lo hemos determinado? Quien esté caminando en el proceso de cambios profundos, desde el día 20 de septiembre a la fecha estamos viendo cómo tomar decisiones. Y yo te animo a que si no tienes ese material o si no conoces los audios, que busques el ministerio de cambios profundos del pastor Nicolás Tranchini. A mí me ha movido a pensar cuántas veces yo tomo decisiones en base a lo que yo creo, lo que yo pienso, a las expectativas que considero, ni siquiera lo tomo en cuenta él. Entonces, en todo momento, cada una de nosotras tenemos un espacio en donde nos estamos moviendo con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros amigos, en las decisiones de negocio, de finanzas. Si tú tienes un peso hoy en tu cuenta, es porque el Dios soberano así lo ha determinado. Ese peso le pertenece a Él. Y tenemos que orar y preguntar, Señor, ¿cómo quieres, verdad, que gaste lo que es tuyo? ¿Cómo quieres que use lo que te pertenece a ti? ¿Cómo quieres que invierta mi tiempo, mi vida, mi pequeña vida en lo que tú quieres? ¿Cuántas decisiones tomamos al día, verdad? Sin ni siquiera consultarlo y voltearlo a ver a él. A menos que pensemos que el rey Nabucodonosor es diferente a como somos nosotras, debemos considerar que en nuestros días cada una de las personas buscan ser soberanos.
Desean ser totalmente autónomos e independientes y capitanes de su propia alma y maestros de sí mismos. En estos días, más que en cualquier otra época, prevalece el individualismo. Esta es la época del yo, como lo anticipaba en las Escrituras en 2 de Timoteo capítulo 1, y lo decía ya de manera puntual el apóstol Pablo, y decía, hace días me entrega, y hablaba, ¿no?, de esta, cómo se envanece el hombre, ¿verdad? Hace algunos días me entregaron un folleto de un seminario que promete enseñar los 10 pasos para el éxito. Y cada uno de los pasos está dominado por la palabra yo. Nosotras, al igual que Nabucodonosor y como su predecesor, ¿y quién es el predecesor de Nabucodonosor? Pues Satanás. Y de alguna manera cada uno de nosotros deseamos ser Dios. Y nosotros tenemos que someter esa carne y ese deseo, y porque nuestro deseo, y decía alguien, ¿verdad? Cada mañana deseamos levantarnos y ponernos en ese trono. Tenemos que destronar al Dios único y verdadero y entronarnos a nosotras mismas. Eso es lo que desea nuestra carne. Y esta mañana permitamos que Nabucodonosor sea nuestro profesor y humildemente doblemos nuestras rodillas ante el único y verdadero Dios. ¿De quién, a través de quién y para quién son todas las cosas? Romanos 11:36 termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias, Padre. Te alabamos, Señor, esta mañana y reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Eres el soberano Rey. Yo quiero pensar que de esta lección lo que a mí, en mi corazón, en mi mente se queda es lo que pasó con estos 3 hombres judíos que van a entrar al horno. No sabe si tú vas a impedir que entren. No saben si tú vas a permitir que salgan ilesos. No saben si van a morir. Pero ellos están seguros de tu amor, de tu cuidado, de tu soberanía, de tu perfecto plan. Yo quiero estar así, Señor, con una mente abierta y con un corazón dispuesto y con humildad, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey, que tú sí sabes, y que si yo abrazo tu plan, todo va a ser para bien, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú puedes ver por los corredores del futuro, Señor, y tú sabes lo que sigue. Y tú ya lo has dicho, lo has decretado y lo has determinado, que son planes para nuestro bien, no para nuestro mal, y que se cumplirán. Y que yo quiero caminar por ahí, Señor, con paz, con seguridad, con confianza. Yo ruego por cada una de mis amigas, de mis hermanas, que tú les bendigas y que nos ayudes, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor, en nuestro soberano Dios. Te alabo, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, amigas, pues muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Y pues nos vemos en un momento en la plataforma de Zoom. Ahí estaremos comentando y me encanta escuchar todo lo que ustedes siempre aportan en mi vida. Gracias.